Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Zacarías capítulo 4, el candelabro de oro y los dos olivos. Vamos a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por la noche, por el día que nos regalas, porque en ti podemos estar seguros, tranquilos, y podemos saber que en el camino donde vamos, tu brazo poderoso nos protegerá. Ahora, Señor, solicitamos que nos envíes el poder de tu Espíritu para poder entender tu palabra y tomar lecciones que nos hagan crecer espiritualmente. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Ya hemos visto 4 de las 8 visiones que el Señor le dio a Zacarías con un mensaje de esperanza, fortaleza y ánimo. Dios estaba guiando a su pueblo al triunfo. Ellos lo que debían hacer era confiar en la dirección divina. Hoy vamos a estudiar la 5ª visión que Dios le dio a Zacarías. Una visión muy significativa que nos lleva a pensar en el poder de Dios que hace posible toda buena obra. La 5ª visión muestra el medio por el cual se cumpliría la restauración de Jerusalén y la transformación del carácter. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a dividir el estudio de esta visión en 3 partes. La primera sección son los versículos 1 al 7, el candelero y los dos olivos. No todos los detalles podemos conocer su significado, pero sabemos que en general se refiere al poder de Dios a través del Espíritu Santo que hace posible la reconstrucción del templo. Dios llama a Zacarías de un sueño o una profunda meditación, versículo 1. Volvió el ángel a hablar conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. El profeta estaba descansando sobre una visión y la otra, o a lo mejor estaba en una profunda meditación de los mensajes que había recibido, pero no sabemos en qué circunstancia exacta estaba el profeta. Dios quiere que su pueblo hoy despierte del sueño para que pueda transmitir el mensaje de salvación al mundo. El apóstol Pablo nos recuerda esta realidad en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos las armas de luz. La hora en que vivimos es especial y necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos despierte a la realidad, que como iglesia podamos despertar como Zacarías y dispongámonos a una comunicación permanente con Dios para poder llevar el mensaje de salvación al mundo. Sigamos leyendo Zacarías capítulo 4, ahora los versículos 2 y 3. Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Se le pregunta a Zacarías qué es lo que él ve. Bueno, veamos. Número 1. Un candelabro con 7 lámparas. Evidentemente es tomado del candelabro del santuario. El candelabro de oro que aparece en esa visión, recordemos que en el tabernáculo del Éxodo había un candelabro con 7 lámparas, pero en el templo de Salomón había 10 lámparas de oro, 5 a cada lado. Estas nunca debían apagarse, servían para iluminar permanentemente el santuario. Pero este candelabro era diferente a los anteriores.
El candelabro es símbolo de la obra permanente del Espíritu Santo. Sin embargo, en el candelabro de la visión de Zacarías es un símbolo de Zorobabel, la figura humana central a quien se le provee el áureo aceite del Espíritu Santo procedente de los dos árboles de olivo que le da poder para realizar la obra que Dios le ha encomendado. El gobernante necesita del Espíritu Santo para reedificar el templo y lo recibe tal como el candelabro recibe el aceite de oro procedente de los olivos. Lo segundo que ve el profeta es un depósito encima del candelabro. Contiene el aceite que almacenaba las 7 lámparas por medio de los 7 tubos más pequeños. Además ven 2 olivos que estaban el uno a la derecha y el otro a la izquierda del depósito. Esto suministraba aceite para el depósito central que a su vez alimentaba las lámparas por medio de los tubos. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Es quien fluye del gran depósito celestial para llenar el candelabro con el combustible suficiente para hacer la voluntad de Dios. Veamos qué más sucede en los versículos 4 al 6. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, y dile: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En esta visión hay 2 figuras centrales. Una es Zorobabel, la figura humana, y el Espíritu Santo, la figura central divina. El tema del capítulo 4 es el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite que le daba poder a Zorobabel para que cumpliese la voluntad divina como dirigente de su pueblo, así como el aceite de los 2 olivos alimentaba el candelabro. Así también el aceite del Espíritu Santo llenaba de poder a Zorobabel. Todo el significado de esta visión es el tema central del capítulo 4. Se encuentra también en el versículo 6 lo siguiente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto nos lleva a contemplar la obra del Espíritu Santo. Zorobabel era para el primer dirigente de Israel después del cautiverio, quien es a su vez descendiente de David. Lo que le está diciendo a Zorobabel es que él solo no puede edificar el templo ni la ciudad. Necesita del poder y la dirección del Espíritu Santo para lograrlo. Entonces llegamos a entender la visión y su significado de la siguiente manera. En primer lugar, los 2 olivos provee aceite que llega al candelabro. El significado sería: el Espíritu Santo provee luz y poder al gobernante Zorobabel. Esta parte de la visión tiene una importancia para nosotros, para los dirigentes de la iglesia, para los evangelistas, para aquellos que están emprendiendo una obra especial para el Señor, para aquellos que están predicando en su barrio, o están dando testimonio, o están dando estudios bíblicos. Esta obra no la puedes hacer solo. Esta obra no tendrá éxito si la realiza dependiendo de tus facultades, de tus fuerzas. Esta tarea solo tendrá éxito por el poder del Espíritu Santo. Elena de White toma esta figura de Zacarías, la aplica a la tarea que desempeñamos como la luz del mundo, diciendo: cada persona debe mantener ardiendo su propia luz, y si el aceite corriera a estas lámparas por los conductos de oro, si los vasos fueran vaciados del yo y preparados para recibir el aceite santo, se derramaría luz sobre la senda del pecador con algún propósito. Más luz caería sobre la senda del extraviado de parte de una lámpara tal que de toda una procesión de antorchas enarboladas para la ostentación. La consagración personal y la santificación para Dios traen más resultados que el más imponente despliegue. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 120.
Necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestra vida, obre por nuestro medio. Pero recordemos que el Nuevo Testamento, el Señor Jesús usó la parábola de las 10 vírgenes para mostrarnos la importancia del aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Recuerden que 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran imprudentes. Las prudentes llevaban aceite de reserva, mientras las imprudentes no llevaron aceite de reserva. Y en el momento crucial, cuando se necesitaba aceite extra, solo las prudentes pudieron ir a la procesión nupcial y entrar con el novio y la esposa. Miren lo que dice Elena de White cuando dice que nosotros debemos brillar por medio del Espíritu Santo y alumbrar el sendero para que otros puedan encontrar la salvación. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios y el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra, y esto no podía borrarlo el desengaño y la dilación. Libro El conflicto de los siglos, página 444. Hoy debemos repetir esta experiencia para que seamos hallados como las vírgenes prudentes, llenos del poder celestial para alumbrar con la gloria del Espíritu Santo al mundo. Sigamos con la visión de Zacarías, capítulo 4. Esta visión nos enseña que solo el poder del Espíritu Santo hace que la obra sea posible. Sin el Espíritu Santo no lograremos vencer. Elena de White dice: la humanidad por sí misma no tiene luz. Aparte de Cristo somos un cirio que todavía no se ha encendido. Como la luna cuando su cara no mira hacia el sol, no tenemos un solo rayo de luz para disipar la oscuridad del mundo. Pero cuando nos volvemos hacia el sol de justicia, cuando nos relacionamos con Cristo, el alma entera fulgura con el brillo de la presencia divina. Discurso Maestro de Jesucristo, página 36. Solo por su Espíritu, solo por su poder, podremos ganar la batalla. Para reforzar el mensaje dado sobre el candelabro y el aceite, se presenta el desafío a Zorobabel, quien a la vez se le muestra el triunfo si éste aprende a depender del Espíritu Santo. Miremos Zacarías capítulo 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de ¡qué bella es! Esta montaña que se presenta ante Zorobabel son los grandes problemas o dificultades que enfrenta. Habían obstáculos externos, especialmente provenientes de los samaritanos, que se convirtieron en una verdadera molestia, acusando, atacando, sobornando a los funcionarios persas, haciéndoles que llevaran informes negativos. Este monte también son los obstáculos internos. La gente se desanimó, y mover personas que han perdido la motivación, personas que se han desanimado para volverlas a animar, es una tarea bastante compleja. La gente que había abandonado la tarea principal de la reconstrucción del templo se dedicaron a sus propios asuntos. Pero ante las montañas de dificultades, Zorobabel, con el aceite del Espíritu Santo en su vida, alimentado, animado y motivado, fortalecido por el Espíritu Santo, les hace frente a esas montañas de dificultades, convirtiéndolas en una llanura. El poder de Dios fortaleció las manos de Zorobabel, y cuando trajeron la primera piedra y cuando edificaron el templo, hubo aclamaciones de júbilo. Leamos Esdras capítulo 6, versículos 14 y 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. La obra se logró terminar por el poder del Espíritu Santo, pero debemos recordar que Dios llamó a un hombre para que impulsara la obra,
Un líder lleno del Espíritu Santo puede lograr muchas cosas. Cuando emprendemos una tarea para el Señor, siempre se levantará oposición, siempre se levantarán obstáculos que solo pueden ser vencidos por el poder del Espíritu Santo. A veces los obstáculos en el camino prueban nuestra fe, pero si confiamos en el Señor, la montaña se convierte en un valle que facilita nuestra tarea. Miremos el siguiente comentario. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Profetas y Reyes, página 437. El Señor nos invita a confiar más en Él, a mirar más su gracia y poder. No debemos ver los obstáculos como impedimentos para avanzar, sino como oportunidades para depender más de Dios. Este consejo es importante. Mire lo que dice el Colportor Evangélico, página 118. Mirando las apariencias y quejándose cuando vienen las dificultades y premuras, revelarán una fe enferma y débil. Hablen y obren como si vuestra fe fuese invencible. El Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Miren al cielo con fe. Miren a aquel que posee la luz, poder y eficiencia. Nuestra fe es invencible porque no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. Aferrémonos de su gracia y de su poder. La segunda parte de esta quinta visión la podemos ver en el capítulo 4, los versículos 8 al 10. El mensaje es claro. Miremos. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Y las cosas se cumplirán. Recordemos que esta reconstrucción de este nuevo templo, que era más pequeño que el de Salomón, comenzó de una manera muy sencilla, colocando la primera piedra e ir edificando poco a poco. A veces se menosprecian las pequeñas cosas que comenzamos a hacer para lograr una tarea grande para el Señor. Puede parecer que el programa del Señor es pequeño, pero cuando se realiza es una gran obra. Debemos aprender a valorar las pequeñas cosas que se comienzan a emprender para el Señor. No tengas temor de emprender una gran obra para el Señor, comenzando como Zorobabel, haciendo las cosas pequeñas al comienzo para que esta obra, que no es tuya, es del Señor, se pueda llevar a efecto. Mire lo que encontramos en este comentario. Cuando el mundo emprende algo, lo hace con pompa y jactancia. El método de Dios es hacer del día de los pequeños comienzos el principio del glorioso triunfo de la verdad y la justicia. A veces prepara a sus obreros sometiéndolos a desilusiones y fracasos aparentes. Se propone que aprendan a dominar las dificultades. Libro Profetas y Reyes, página 437. Muchas veces nosotros nos guiamos por las apariencias y a veces estamos dispuestos a emprender grandes cosas, que hacer las cosas más importantes que aparentemente son pequeñas, pero que son fundamentales. Leamos. La iglesia parece conformarse con dar tan solo los primeros pasos en la conversión. Sus miembros están más listos para la labor activa que para la devoción humilde,
más listos para dedicarse al servicio religioso externo que a la obra interna del corazón. La meditación y la oración son descuidadas por el bullicio y la ostentación. La religión debe empezar vaciando y purificando el corazón y debe ser nutrida por la oración diaria. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 526. No olvidemos el valor de los pequeños comienzos, de las pequeñas cosas que emprendemos para Dios. Pero el versículo 10 menciona algo interesante. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El número 7 es símbolo de perfección. Nada escapa a los ojos de Jehová. Sin duda se hace referencia a las 7 lámparas del versículo 2. Aquí se las convierte en un símbolo de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Por eso dice el salmista: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 4. Dios supervisa los asuntos de esta tierra desde su grande y elevado trono y cumple los propósitos de su voluntad. Nada pasa inadvertido para Él. El capítulo 4 de Zacarías termina con un diálogo de Zacarías con el ángel respecto a los 2 olivos, versículos 11 al 14. En los versículos 12 y 13, el profeta plantea 2 preguntas. Número 1, ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y la segunda pregunta es, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? La respuesta es a manera de pregunta. Versículo 3. ¿No sabes qué es esto? Y yo dije: no, Señor mío. El profeta debe reconocer que no tiene una explicación sobre lo que ha visto, que humanamente no puede dar una respuesta. A veces Dios pregunta, no porque no sepa lo que sucede en nuestra mente, sino para que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones o expresemos nuestras necesidades. Y se enfatiza nuestra incapacidad de resolver lo que se ha planteado y reconocer que solo Dios puede hacerlo. Entonces se nos ofrece la respuesta en el versículo 14. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En la visión, los olivos proporcionaban aceite para las lámparas. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Por lo tanto, los olivos representan a los instrumentos celestiales por medio de los cuales el Espíritu Santo es impartido a los seres humanos que están plenamente consagrados a su servicio. Debemos recordar que es una visión del Espíritu Santo. El aceite y los olivos que proveen aceite para que lleguen a la fuente representan la obra permanente, importante y fiel del Espíritu Santo. Al aplicarlo a nosotros significaría que son la fuente permanente de la unción de lo alto para que a su vez puedan impartir a otros luz y salvación. De los 2 olivos, el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro a los depósitos de los candelabros y de allí las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos. Y a medida que nos llegue, debemos impartirla a otros también. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para el mundo. Esto lo encontramos en Testimonios para los Ministros, página 510. Como líderes en la iglesia necesitamos constantemente de la unción del Espíritu de Dios. Todos los días debemos aprovisionarnos del poder de lo alto para que la luz de la salvación llegue a otras personas, para inspirar a los miembros de iglesia a ser fiel al Señor, a seguir los planes de Dios, y a medida que impartimos nos es dada la provisión necesaria. Es impartiendo a otros como nosotros somos instrumentos de Dios.
Apreciado amigo y hermano, hoy somos invitados a depender más de Dios que de nosotros mismos, más de su poder y sabiduría que de nuestro ingenio y conocimiento. Y ante las dificultades que se presentan ante nosotros, solo podremos vencer por el poder de Dios. Te invito a dejar que el Espíritu haga su obra en ti y por medio de tu vida. Que el Señor te acompañe hoy y te conceda su bendición. Es mi oración por ti. Amén.